Si alguna vez te preguntaste qué hacía Victoria Paz para tener esa actitud y estilo único que la hacía tan inolvidable, este video es para vos. Hola a todos, yo soy Luna y como buena fan de Rebelde Way, sé que Vico no era solo una chica con outfits impresionantes. Su personalidad, su energía y esa manera genuina de ser la hacía destacar entre todas. Vico tenía un estilo que combinaba lo rebelde con lo sofisticado, siempre con ese toque personal que la hacía única. No era solo la ropa o los accesorios, sino esa confianza natural que irradiaba en cada escena. Su actitud desafiante pero auténtica la convertía en alguien imposible de olvidar. Además, su personalidad no se quedaba en la superficie. Era fuerte, directa y realista. Veía las cosas desde otra perspectiva, algo que muchos personajes no lograban en la serie. Tenía una vibra que inspiraba a todos a ser ellos mismos, sin importar lo que dijeran los demás. Por eso, no es raro que se ganara el corazón de Rocco y el cariño de casi toda la audiencia. Por eso, en este video que tanto me pidieron, voy a mostrarles paso a paso cómo es el estilo de Vico. Vamos a empezar por su pelo, que siempre tuvo un look que la distinguía y le daba mucha personalidad. Después, vamos a ver sus accesorios, esos detalles que no pasan desapercibidos y que complementan su estilo único. Por supuesto, también vamos a hablar de su maquillaje, sutil pero con mucha actitud, perfecto para complementar su estilo icónico. Y claro, no podemos olvidar sus outfits, que son simplemente inigualables. Pero esto no termina acá. Para cerrar con broche de oro, vamos a hablar de algo que realmente define a Vico, que es su gran personalidad, esa esencia auténtica y fuerte que la hizo inolvidable y la llevó a ser un ícono para todos. Ahora que ya sabemos un poquito más sobre quién es Vico, empecemos por una de las cosas que más llama la atención, su pelo, un elemento clave de su estilo icónico. El pelo de Vico siempre fue un sello de su identidad. Al comienzo de la serie lucía un tono castaño medio, pero con el paso de los capítulos se fue oscureciendo hasta llegar a un tono oscuro más profundo. Este cambio, aunque sutil, acompañaba también su evolución como personaje, una chica cada vez más firme en sus ideas, segura de sí misma y fiel a su esencia. Y si hablamos del corte, hay que decirlo, no era un look cualquiera. Después de buscar bastante, por fin encontré cómo se llama ese estilo tan particular que llevaba. El corte se llama Pixie Bob y combina lo mejor del pixie clásico con la estructura del bob, dándole un aire moderno con mucha actitud y movimiento. A Vico le quedaba espectacular porque era un corte auténtico como ella. Como todos sabemos, a lo largo de la serie, Vico fue dejando ver cada vez más su verdadero estilo. Al principio se la notaba con un look más simple, incluso más chic, con colores claros y accesorios discretos. Y eso tiene mucho sentido si tenemos en cuenta que era mejor amiga de Mia. Y bueno, si algo que sabemos los fans de Rebelde Way es que Mia hacía como un proyecto con sus amigas dándole un pequeño makeover para que estuvieran a su estilo. Pero lo lindo de Vico es que, a medida que avanzaban los capítulos, se fue soltando y mostrando su esencia. Dejó atrás ese estilo más armado por influencia de Mia y adoptó uno mucho más auténtico, más rebelde, más rockero y mucho más de ella. Y dentro de esa transformación, los accesorios jugaron un papel clave. Uno de los más característicos que usaba eran los chokers. Al principio, Vico los elegía más que nada para salir de fiesta o en ocasiones especiales, pero con el tiempo se volvieron parte de su día a día. Casi siempre eran de color negro o plateados, y claramente los amaba, porque en muchas escenas los llevaba puesto como parte fundamental de su look. Otro detalle que resaltaba muchísimo en su estilo era su piercing en la nariz. Si bien no era la única en la serie que lo tenía, se volvió parte esencial de su imagen. Al principio de la serie era un detalle bastante sutil, apenas un puntito que pasaba desapercibido, pero con el tiempo fue reemplazándolo por una argolla que, sin dudas, resaltaba muchísimo más y encajaba perfecto con su actitud. Y por último, no podía dejar de hablar del tatuaje más icónico de la serie, ese diseño en la espalda baja que no solo marcó su estilo, sino que se volvió inolvidable. Es grande, súper llamativo y tiene toda esa vibra rebelde que la representa. Con todos estos detalles, Vico logró construir un estilo único y auténtico que la hacía destacar sin esfuerzo. Ahora, para seguir desglosando su imagen, vamos a meternos en otro aspecto clave de su look, el maquillaje. Aunque muchas veces no lo notemos a simple vista, Vico casi siempre llevaba maquillaje. Incluso en los días más simples de colegio, ella cuidaba cada detalle de su imagen. Usaba base, ya sea polvo o líquida, que le daba un toque acabado parejo y natural a la piel. También solía aplicarse un toque de rubor en tono durazno, lo justo para darle un poco de vida y color al rostro sin exagerar. Para una salida casual, Vico solía resaltar un poco más su maquillaje.
Algo que hacía muy seguido era delinear sus labios con un tono más oscuro, generalmente en tonos bordó o ciruela. A medida que pasaba el tiempo y su verdadero estilo iba floreciendo, su maquillaje también fue evolucionando. Empezó a incorporar detalles más marcados, como delinear la línea de agua y un poco la línea inferior de las pestañas con lápiz negro, algo que le daba una mirada mucho más intensa y definida. Ahora pasamos a los maquillajes, donde los protagonistas son los ojos. Como podemos ver en esta foto, Vico simplemente está en el colegio. No fue a ninguna cita ni a ningún baile, por lo que su look es bastante simple, pero incluso en la sencillez marcaba su estilo. Este maquillaje en los ojos es un ahumado o esfumado en tonos marrones, súper sutil pero efectivo para resaltar la mirada sin parecer recargado. Y lo mejor es que es adaptable. A continuación les voy a mostrar cómo pueden hacerlo, tengan o no el párpado caído. Como ven, aparece un delineado, pero eso es totalmente opcional. Les voy a mostrar este efecto Smokey Eyes usando tonos negros, ideal para una salida de noche o una fiesta. Este tipo de maquillaje tiene toda la vibra de Vico cuando salía o quería destacar un poco más. Y por último les voy a mostrar este maquillaje que resalta muchísimo los ojos, ideal si tienen ojos claros como verdes o azules, porque los hace destacar una locura. Es un look súper llamativo, muy al estilo de Vico cuando quería marcar su presencia. Ahora que ya exploramos su maquillaje y cómo portaba su imagen tan marcada, es momento de hablar de una parte fundamental en su estilo, porque con cada prenda, Vico mostraba un poco más de quién realmente era. Al comienzo de la primera temporada, el estilo de Vico era mucho más discreto, por así decirlo. Solía optar por remeras o camisetas con colores suaves, pero con un toque elegante. Nada demasiado llamativo, pero tampoco aburrido. Usaba tonos como rosa, pastel, marrón, rojo, anaranjado, celeste, colores que acompañaban esa etapa en la que su personalidad aún no se mostraba por completo. Muchas de esas remeras tenían algún dibujo, frase o incluso eran mi color. En cuanto al calce, no usaba ropa ni demasiado holgada ni demasiado ajustada. Encontraba un equilibrio que mantenía su estilo dentro de lo simple pero con identidad. A medida que avanzaba la serie, empezó a mostrar un estilo mucho más definido y personal. Su look se volvió más rebelde, con claras influencias rockeras. Dejó atrás los tonos suaves y empezó a incorporar remeras blancas o negras con estampas de calaveras, estrellas o gráficos más marcados. Estos detalles no solo acompañaban su evolución como personaje, sino que también reflejaban su nueva seguridad y autenticidad. Y por último, no podemos dejar de mencionar los pantalones. Casi siempre llevaba jeans, tanto dentro como fuera del uniforme del colegio. Algunos eran en tonos más claros, otros más oscuros, pero siempre fiel a ese estilo cómodo, práctico y con un toque moderno que la caracterizaba. Los combinaba perfectamente con sus tops, camperas, suéteres o accesorios, manteniendo esa coherencia entre rebeldía y elegancia que le hacía destacar en cada escena. Y con esto cerramos el repaso por su vestuario, que no solo acompañaba su evolución como personaje, sino que también nos mostró cómo la moda puede ser una extensión de la identidad. Y por último, hablemos de lo más importante, para mí, de Vico, su personalidad. A lo largo de la serie, Vico fue una de las chicas más juzgadas del colegio, sobre todo al principio. Era muy común escuchar cómo otros personajes la señalaban o hablaban de ella solo por el hecho de haber estado con varios chicos. La llamaban fácil, como si eso definiera quién era, como si su valor se redujera a eso. Y eso, lamentablemente, es algo que viven todavía hoy en día muchas mujeres. Se las etiqueta, se las encasilla y nadie se toma el tiempo de ver realmente quiénes son. Pero Vico no era de quedarse callada. Sí, había momentos en los que se hartaba, momentos en los que se sentía cansada de tener que defenderse todo el tiempo de comentarios malintencionados. Y lo que me encanta de ella es que, cuando explotaba, lo hacía con razón. No era que perdiera el control sin sentido, sino que simplemente se plantaba. Se cansaba de que la definieran por su apariencia o por las personas con las que elegía estar. Y cuando sus propias amigas la criticaban, Vico no se quedaba atrás. ¿Qué número de novio es?
¿Tenés la cuenta todavía o ya la perdiste? Mira, más que vos, seguro. No te... Ese carácter, esa fuerza, es lo que la hizo tan especial. No era solo una cuestión de rebeldía o de actitud, sino de profunda conciencia de sí misma. Vico sabía quién era y no necesitaba la aprobación de nadie. Si me vas a mentir, no me subestimes. Y hablando de momentos importantes, quiero destacar una escena clave y súper controversial de la serie, cuando Felicitas queda embarazada. Ahí es donde, para mí, Vico termina de mostrar lo realista y madura que era. Mientras Mia se emocionaba solo porque Feli iba a tener un hijo, sabiendo que la familia de Feli le había dado la espalda, sin pensar en lo difícil que sería crear un hijo sin estabilidad económica, Vico fue la única que pensó con la cabeza. No es que no se alegrara por su amiga, pero fue la que se tomó el tema con seriedad. Fue la que realmente pensó en lo que significaba tener un hijo a los 16 años en un contexto tan complicado. Sí, bueno, obvio. ¿Cómo no vas a tener miedo? Esto es algo importante, lo tenés que pensar. Mía, bajá de la nube. ¿Ustedes entienden lo que es tener un hijo a esta edad? ¿Ustedes saben lo que es? No, muy lindo si tenés un marido que te banque. Pero Feli, Lalo, no me parece. Y quiero saber qué opinan ustedes sobre eso, porque personalmente me pareció uno de los momentos más honestos y reales de toda la serie. Y otra vez, fue Vico quien lo dijo. Fue la única que no se dejó llevar por una visión idealizada del amor o de la maternidad, sino que pensó en su amiga, en su futuro y en la realidad. Mientras Mia seguía viendo todo como en un cuento de hadas, Vico era la que la ponía en los pies sobre la tierra. Ella no trataba a Felicitas como una nena, como hacía Mia, sino como una mujer que merecía escuchar la verdad, aunque duela, porque todas tenían la misma edad, pero no todas maduraban igual. Y eso es algo que me encanta de ella, su honestidad, su claridad y esa fuerza con la que, aunque la juzgaran o la señalaran, siempre terminaba siendo la más sensata. Además, nunca se dejaba pisotear por nadie, y mucho menos por los hombres. Cuando descubrió que Guido la engañaba supuestamente, le cortó el rostro y no le volvió a hablar nunca más. Sí, era un poco vengadora, y eso le daba aún más carácter. O cuando Sol hacía de las suyas, Vico no se quedaba atrás. Siempre tenía uno de los mejores insultos preparados con ese humor ácido que la caracterizaba. ¿Por qué no te pedís una tacita de café con veneno y te lo tomás? Realmente no le importaba tener que mostrar una doble cara con las personas que le caía mal. Siempre le decía las cosas de frente, sin miedo ni filtros. Esa sinceridad y ese temple que la hicieron única. Y es otra razón por la que su personalidad quedó grabada en la memoria de todos. Y así es como terminamos este repaso por Vico. Su evolución, su estilo único, su carácter fuerte y realista, y todo eso que la hizo destacar tanto a lo largo de la serie. Espero que hayan podido ver más allá de su apariencia y se hayan conectado con todo lo que representaba como personaje. Autenticidad, valentía y una forma de ser sin filtros que muchas veces nos inspira a ser más nosotras mismas sin pedir disculpas por ello. Si les sirvió, si se sintieron inspiradas o simplemente les entretuvo, no se olviden de darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse de nada. Gracias por estar del otro lado y acompañarme en esto. Nos vemos en el próximo video.